Las asambleístas Norma Vallejo de Alianza País y Ana Galarza del CREO fueron denunciadas e investigadas por cobros indebidos a sus asesores y terminaron destituidas por gestionar cargos públicos. Raúl Tello, expresidente de la Comisión Multipartidista que investigó a la asambleísta Ana Galarza. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano y de manera particular a los pueblos amazónicos que el día de mañana celebran su día clásico. La comisión multipartidista que usted presidió aprobó un informe de mayoría suscrito por usted y María de Lourdes Cuesta de CREO que concluyó, al no haberse verificado que la asambleísta Ana Galarza haya incurrido en las prohibiciones establecidas en el artículo 163, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional no acoger la denuncia presentada en su contra por el asambleísta Ronnie Aleaga. Pero el Pleno votó a favor del informe de minoría de Ronnie Aleaga que recomendaba la destitución por gestionar cargos públicos. Fue una decisión política de la mayoría de Alianza País, correístas, PSC, MIN y SUMA. Bueno, en la Asamblea Nacional viene ocurriendo algo que es absolutamente grave, de que por encima de la legalidad, por encima de cumplir la Constitución y la ley, opera una mayoría correísta y morenista, apoyado también por otros grupos políticos, en la perspectiva de cumplir objetivos, por un lado, del lado del correísmo, objetivos de venganza, objetivos de odio, de revanchismo, y por otro lado, por el lado del morenismo, de cumplir objetivos que tienen relación con darle circo al pueblo, en la finalidad de esconder los grandes problemas que tiene el país. A mí no me parece correcto de que en la Asamblea Nacional nos pasemos cuánto tiempo discutiendo este tipo de problemas cuando los ecuatorianos y ecuatorianas estamos abocados a la falta de empleo, a una educación que se encuentra absolutamente en crisis, a una crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a una crisis de la salud, a la falta de seguridad ciudadana, pero sin embargo, sí, le entregamos circo al pueblo. Y digo circo porque en este caso particular, que no es análogo con los casos de Sofía Espín y de Norma Vallejo, obviamente se actuó por encima de la ley. Primero, porque el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de manera imperativa, dispone de que la Comisión Multipartidista presentará un informe que fue elaborado en el marco de la imparcialidad, en el marco de la objetividad y en el marco de la legalidad. Existía una denuncia relativa a la gestión de cargo público. A nosotros no nos correspondía analizar ni resolver sobre otros hechos que no sean motivo de la denuncia. La competencia de la comisión, pero la denuncia estaba en la denuncia. Se refería también al pago a la asamblea de parte del sueldo del asesor. Y en ambos casos, el de Norma Vallejo y el de Ana Galarza, la investigación se desvió hacia la gestión de un cargo público que está prohibida en la Constitución, artículo 127, numeral 3. Pero el artículo 127, numeral 4, señala percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los que correspondan a sus funciones asambleístas. ¿Por qué no se ha aplicado nunca este artículo para sancionar los diezmos? Porque eso es lo que se sanciona, eso es lo que se publicita, eso es lo que se pretende, digamos, depurar en la Asamblea. Mire, dos cosas al respecto. Primero, nunca se presentó una denuncia relativa a diezmos en contra del asambleísta Ana Galarza. La denuncia es expresa al respecto de la gestión de cargos públicos. Al respecto de los diezmos, ¿por qué yo considero de que la Asamblea Nacional no puede proceder a analizar aquello? No únicamente por la falta de disposición legal, sino por la falta de instrumentos adecuados que tiene fundamentalmente el ámbito de la justicia. Ese es un tema que se tiene que analizar en el ámbito de la justicia. Y dicho sea de paso, en el caso de Ana Galarza
no se presentó ni una sola prueba en la comisión multipartidista. Y yo no sé si en otras instancias, como en las instancias judiciales, se presentaron pruebas al respecto del cobro de diezmos. Ahí no se presentaron ni audios, ni videos, ni transferencias, ni depósitos, absolutamente nada que tenga que ver con el pago de diezmos. Entonces, pero nosotros no podíamos arrogarnos funciones. A la justicia lo de los diezmos, pero sin embargo, así se exime la Asamblea de una responsabilidad, porque esto de los diezmos es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo y se lo conoce y todos lo conocen. Tal vez habría una decisión diferente que tenga que ver con los asesores de los asambleístas, porque por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría, superintendencias tienen sus asesorías jurídicas bien constituidas, pero en el caso del órgano legislativo, que su función es legislar, que es muy importante, no existe un cuerpo que tenga ese prestigio, esa solidez, ese respeto por parte de la ciudadanía. Y sin embargo existen estos asesores. O sea, ¿qué aportan estos asesores realmente a la Asamblea? Mire, el tema del pago de diezmos confluye en la posibilidad de cometimiento del delito de concusión. Es un delito de carácter penal. A la Asamblea Nacional no le corresponde analizar ni definir al respecto de delitos de carácter penal. Y eso no significa delito, pero sí el cobro de los diezmos. Pero eso no significa que la Asamblea se haga a un lado, porque frente a un pronunciamiento de la justicia, obviamente la Asamblea ahí tiene que actuar, y tiene que actuar primero, levantando la inmunidad a solicitud de los órganos de justicia, levantando la inmunidad del legislador, del asambleísta que está en esa situación, y en segundo lugar, separando del cargo a quien haya sido señalado desde el ámbito de la justicia que ha cometido un delito penal, porque lo otro significa que la Asamblea empiece a atribuirse funciones que no le corresponde y que tienen que ver de manera exclusiva con el ámbito penal. Le da una atribución que podría encajar perfectamente en sancionar el cobro de diezmos. Sí, pero la posibilidad de determinar el cometimiento de ese delito no está en una instancia de una comisión multipartidista que tiene 10 días para hacer el análisis, cuando se tiene que considerar para definir ese delito necesitamos realizar pericias, necesitamos el levantamiento del sigilo bancario, necesitamos otro tipo de acciones que la Asamblea no tiene, ni los instrumentos técnicos ni las atribuciones de carácter legal. Es por ello que esa es una competencia exclusiva de la justicia y obviamente la Asamblea no puede pronunciarse al respecto de ello. Y no lo hizo tampoco en la comisión multipartidista que investigó el caso de Norma Vallejo. El informe recomendó que al ser evidente el cometimiento de lo descrito en el artículo 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en especial el numeral 1, referente al mal uso de las tarjetas electrónicas, se recomienda que este informe sea enviado al Consejo Administrativo CAL a fin de que este organismo aplique sanciones, que no son la destitución. O sea, ¿cuál fue la infracción de la que se encontró culpable a la asambleísta Ana Galarza? Bueno, en lo que respecta al uso de la tarjeta magnética de identificación, la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que esa es una falta de carácter disciplinaria, eso dice el artículo 165, y determina también cómo se debe de sancionar aquello. Aparte de eso, por parte de la propia asambleísta ha habido una aceptación pública de que se cometió esa falta disciplinaria. Por tanto, a la Asamblea Nacional le correspondía actuar en derecho, y actuar en derecho ¿pero para significa qué se cometió esa que falta? aplicando... ¿Con qué fin? ¿Por qué ella permitió que se use su tarjeta?
Bueno, no fue el uso de la tarjeta de ella, fue el uso de la tarjeta de sus asesores, pero con conocimiento del asambleísta, para el ingreso fundamentalmente de su esposo a la Asamblea Nacional. Ahí se configura una falta de carácter disciplinaria. No podemos salirnos de la ley, no podemos intervenir fuera de la ley. Y en el marco de la ley, cumpliendo lo que dice el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que nosotros recomendamos que el CAL establezca una sanción. Pero aquí lo más importante... ¿Y la Fiscalía es que está investigando las denuncias de diezmos que hizo Fabricio Villamar en septiembre, como 10 denuncias? Sí, tenemos entendido de que la Fiscalía está realizando esa investigación y obviamente a la Asamblea Nacional, ¿qué le corresponde? Esperar el pronunciamiento de la justicia, porque nosotros no podemos arrogarnos funciones. Recordemos lo que dice el artículo 226 de la Constitución Política de la República. Ahí se establece de que los servidores, servidoras públicas, quienes actuemos por potestad estatal, no podemos hacer más allá de lo que determina la Constitución y la ley. Y en derecho público solo se puede hacer lo que está establecido en la Constitución y en la ley. Y en ese marco es que tiene que actuar la Asamblea Nacional. Por tanto, esas denuncias presentadas en la Fiscalía tienen que tener su resultado desde allí y de ahí sí un pronunciamiento de la justicia. Raúl Tello, gracias por su participación en Contacto Directo. Un gusto.